eran esclavos, ellos no cobraban nada. Ellos eran esclavos en el pueblo de Egipto. Pero Dios bendijo a ese pueblo con las bendiciones que tenía los egipcios, y ellos fueron despojados, los egipcios, por los israelitas, porque lo que ellos le pedían, el pueblo dijo, bueno, tomen y lleven, con tal de que se vayan de aquí. Porque ya no soportaron más ellos el juicio de Dios en el pueblo de Egipto. El Señor dijo que la gente de Israel podría darle algo a Él para la construcción del tabernáculo. Fíjese, hermano, primero el Señor nos bendice, nos da, nos provee, para que luego Él pueda pedirnos de acuerdo a nuestra voluntad para que demos al Señor. Y fíjense lo que menciona en el verso 25, capítulo 25, verso 1 y 2. Dice el verso 1 y 2, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. O sea, ninguno hoy día están obligados a dar ofrenda a Dios, sino de su voluntad. ¿Y qué dice el Señor ahí? Cuando dice, de todo varón que diere de su voluntad, de corazón tomaré, dice, mi ofrenda. El Señor toma de corazón la ofrenda que recibe. Luego dice, la orden a dar fue para aquellos que realmente quisieran en su corazón darle al Señor. Y ahí vemos una lista que hemos leído en el verso 3 en adelante. ¿Cuáles fueron los materiales que Dios le había pedido a Moisés para que diga al pueblo de Israel, para que ofrenden para la construcción del tabernáculo? Y ahí vemos, ¿verdad? La lista del 3 al 9 dice, y esta ofrenda que tomaréis de ello es oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñido de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especia para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de onice y piedra de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ello, dice. Conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo en el desierto, de todos sus utensilios, así lo haré. O sea, ese es lo que el Señor le había pedido a Moisés para que él pueda hacer el tabernáculo, o sea, mandar a construir para que el pueblo de Israel pudieran dar las ofrendas, y de esa ofrenda Dios iba a mandar construir para la morada de Dios. O sea, a lo que yo quiero llegar también, hermano, tan importante es de ofrendar para el Señor, de lo que el Señor nos había dado. Y no solamente, hermanos, debemos de ofrendar, como hoy se acostumbra, ¿verdad?, en efectivo, ofrendar también nuestra propia vida en olor fragante, seamos un sacrificio vivo para Dios. Así como hemos visto el domingo pasado, que todos los hermanos estaban ahí trabajando, ofrendando al Señor.
voluntariamente, era para que el trabajo que se había hecho sea unánime y sea también de bendición para la iglesia. Y qué importante es, hermano, de esta forma, que nosotros podamos ver y entender que lo que el Señor pide de nosotros, no pide algo nuestro. Él pide algo que Él nos dio a nosotros. Esa es la gran diferencia. El Señor pide ya algo que Él nos había dado. Si Él nos bendijo con algo, es porque Él nos proveyó, hermano. Entonces Él de eso nos pide para que podamos ofrendar al Señor. Y de esa manera se pudo construir el tabernáculo. Y vamos a estar viendo algunos detalles más de esta parte. Dice, el tabernáculo haría posible que los israelitas se acercaran a Dios. Por esta razón, el tabernáculo habla del Señor Jesucristo, quien es el único que puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El pueblo de Israel, para adorar a Dios y para tener comunión con Dios, ¿cuál era la forma? A través del tabernáculo. Era la forma que el pueblo de Dios podía acercarse a Dios, el pueblo de Israel acercarse a Dios, y Dios se manifestaba de entre medio de los querubines para darle la palabra a Moisés y que él pueda decir al pueblo de Israel lo que Dios le mandaba decir al pueblo para que ellos puedan ir teniendo, ¿verdad?, las enseñanzas, los mandamientos morales y espirituales para la adoración al Señor. Y así también nosotros, hermanos. Nosotros, ¿cómo nos acercamos a Dios? A través de Cristo. A través de Cristo nosotros podemos acercarnos para adorar a Dios, porque Cristo es el medio por la cual nosotros podemos acercarnos a Dios, porque Cristo dice, o sea, Dios nos reconcilió con Él a través de su Hijo Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros somos reconciliados con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo es figura del libro del cuadro divino. Prácticamente cada cosa en el tabernáculo del Señor Jesús y que habla, ¿verdad?, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Toda cosa en el tabernáculo tiene un significado espiritual y todos los materiales tienen una significación espiritual. Se pueden clasificar en cuatro grupos referente a las personas divinas y a los rescatados. Y ahí vamos a estar viendo, hermano, viste que hemos visto cuáles fueron los materiales y de qué materiales, en qué forma, porque llevaba madera y también llevaba oro, plata y bronce, o sea, cobre, la construcción. Eran de 4 tipos de materiales que se había hecho los utensilios para la adoración. Y primero lo que Dios le pide, verá, al pueblo de Israel es oro. Primero lo que Dios le pide al pueblo de Israel en el verso 3 del 25 dice es oro, plata y cobre. La palabra oro representa a Dios, la gloria de Dios, el metal más precioso de los mencionados en la Biblia. Lo que es divino, la naturaleza divina, oro puro. La justicia de Dios, habla también del oro. Luego tenemos plata, la redención, el rescate. Y este podemos ver Éxodo 30, 16, si me pueden acompañar. Éxodo 30, 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para
el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por nuestras personas. Ellos deberían de pagar un precio, de darle ese dinero para la redención, para expiación. Entonces se usaba la plata para la redención, para el rescate. Luego tenemos el bronce o cobre, habla de la justicia de Dios en juicio. Y eso podemos ver también en Apocalipsis 1:15. Vamos un poquito a Apocalipsis capítulo 1, verso 15. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahí Juan describe en la forma que él había visto al Señor en ese entonces. ¿Viste cómo ahí Juan describe de qué manera de qué material él había visto, digamos, los pies del Señor? Dice, y sus pies semejantes, dice, a esa semejanza. Entonces ahí vemos lo que habla el pueblo de Israel cuando le pide la construcción. Todo esto tipificaba a Cristo. Lo que es el tabernáculo nos habla directamente del Señor también. Porque el tabernáculo que construyeron el pueblo de Israel era para morada de Dios. Cristo fue también, cuando él le dijo a los judíos, destruí este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Él habla también de su templo, de su tabernáculo, donde Dios mora. Porque el Padre está en mí, dijo Cristo, y yo en el Padre. O sea, Cristo en su persona humana, en su divinidad y en su persona humana, Dios habitaba en la persona de Jesús. Porque Cristo era el Dios encarnado. Cristo era el Dios encarnado. Entonces, Dios estaba en el Señor. Entonces, Dios estaba morando en la persona de Cristo mientras Él estaba predicando en este mundo. Hoy día la iglesia es el templo del Dios viviente, hermano. Nosotros somos ya la morada de Dios, donde Dios mora entre nosotros. Entonces, hermano, cuando nosotros venimos a conformar y componer el cuerpo de Cristo como iglesia, somos el templo del Dios viviente y Dios mora entre medio nuestro. Somos como el tabernáculo, hermano. Entonces, debe ser la iglesia del Señor algo especial para el Señor, donde el Señor se sienta a gusto y donde la iglesia debe ser construida conforme al modelo que Dios quiere que sea construido. No como hoy hay muchas iglesias que son construidas al modelo que ellos quieren construir. La iglesia no es, hermano, este salón. La iglesia somos nosotros que estamos dentro del salón. Nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces, hoy día hay tantas iglesias que son construidas a su manera y no al modelo que Dios había establecido en su palabra. Entonces, eso no son moradas de Dios directamente. ¿Por qué? Porque no está conforme al diseño que Dios había establecido. Y Dios solamente mora en un lugar donde se le construye para su morada conforme a la manera que Él quiere que se haya construido para que Él pueda morar. Entonces, primero Él tiene que ver la obediencia al mandamiento y luego también su presencia en ese lugar para poder controlar al pueblo de ese lugar. Entonces también así hoy día la iglesia es el templo de Dios donde Dios se manifiesta para seguir instruyendo a la iglesia a través de su palabra y que es el Espíritu Santo el que hace la obra dentro de nosotros para que nosotros sigamos creciendo conforme a lo que Dios había establecido en su palabra para que nosotros crezcamos espiritualmente y también así numéricamente como iglesia.
También podemos ver ahí en el libro de Números, Éxodo, Levítico, Número 16, 36 al 40. Número 16, 36 al 40. Dice así: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios en medio del incensario y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ello delante de Jehová, son santificados y serán, dice, como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó lo incensario de bronce con los que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, dice. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como sus séquitos, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. O sea, en el antiguo tiempo, en el pueblo de Israel, cuando deberían ellos adorar a Dios, lo único que tenían derecho y estaban asignados a acercarse y tocar los utensilios en la adoración eran los descendientes de Leví. Había una descendencia sacerdotal que ellos estaban, digamos, autorizados por Dios para ministrar en el tabernáculo de Dios. No podían hacer otro, sino eran la descendencia de Aarón. No podía haber otro. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que se ve que se habían metido otro para hacer la adoración que no estaban ellos autorizados de hacer. Por eso también es importante, hermano, que entendamos que el Señor nos pone en el lugar donde debemos de estar y somos autorizados de servirle en ese lugar. Y esto también nos da a entender que no nos metamos en el servicio ajeno de querer hacer lo que el otro también hace, porque el Señor no nos colocó allí. Donde el Señor nos colocó, allí debemos de servirle, hermano, porque somos útiles en ese lugar para el Señor. Vamos ahora al segundo punto. El primer punto hablamos del oro, la plata y bronce. Vamos ahora al segundo punto, la parte B, que es, que nos dice, a ver, acá en Éxodo nuevamente, 25, y nos dice así. El verso 4, la primera palabra que menciona ahí la palabra azul. Y eso nos habla de Cristo. El oro hablaba de Dios, la palabra azul nos habla de Cristo, aquel que descendió del cielo, el Hijo de Dios, en el Evangelio de Juan, que nosotros también vemos. Entonces Cristo descendió del cielo y nos habla, ¿verdad?, de esa ofrenda. Y Cristo también fue una ofrenda delante de Dios. Y que Dios aceptó la ofrenda de su Hijo Jesucristo como rescate de los pecadores. Dios se ofreció
Dios ofreció a su Hijo en ofrenda por amor a nosotros, y Cristo voluntariamente vino a este mundo y dio su vida para que nosotros podamos creer en el Evangelio de Cristo. Después le había pedido al pueblo de Israel a San Moisés para que le pida al pueblo de Israel púrpura. Habla del rey, el Hijo del hombre, que más allá del sufrimiento recibe la gloria universal. Y esto también podemos ver en el libro de Número 4:13 y también en Marcos 15:17. Vamos a Número 4:13. Dice así: quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura. Vamos ahora a Marcos 15:17. Marcos 15:17, que nos dice así: dice así, 15:17. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espina, dice. O sea, ahí vemos también que el Señor le había vestido con esa tela de púrpura. Luego vemos en el 16:19, en el mismo libro de Marcos, 16:19, y nos dice así: y el Señor después que le habló, dice, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Él dio ese sacrificio, o sea, sí, dio su vida en sacrificio, ofrendó él su vida delante del Padre para redención nuestra, y fue acepto por Dios el sacrificio de Cristo para que nosotros, por la fe depositada en el Señor, de lo que Él había hecho, entonces somos nosotros salvos de la condenación y redimidos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Después tenemos, ¿verdad?, carmesí o escarlata, sangre sufriente derramando para la gloria terrenal del Mesías en relación con Israel. Cuando habla del carmesí o de la escarlata, habla de la sangre, y también nos habla del sufrimiento y de la gloria terrenal del Mesías en relación con Israel. Y también encontramos, o sea, todo lo que esto estamos viendo tiene armonía en el libro de Números con lo que Cristo había padecido tanto en Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Todo lo que esto vemos se relaciona allí. Y vamos a leer el número 4:8. Número 4:8. Y nos dice así: y extendieron sobre él, dice, un paño que ya leímos hoy, de carmesí, y lo cubrieron con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Ese era para cubrir el tabernáculo, como el Señor se había encargado para poder transportar después también esto. Y así también fue lo que ellos habían hecho con nuestro Señor Jesucristo.
Y esto encontramos Mateo 27, 28. Acompáñenos. Mateo 27, 28. Y nos dice así. Y desnudándole, dice, le echaron encima un manto de escarlata, o sea, un manto rojo, que habla también de la sangre. Todo esto se cumplió, lo que hablaba de Cristo en el tabernáculo, esto también se cumplieron en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Después tenemos el lino fino, también nos habla de Cristo. La perfecta justicia de Cristo, el hombre perfecto. También esto encontramos, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis 19, 8, hablando del lino fino. Vamos un poquito a Apocalipsis 19, 8. Dice así: y a ella se le ha concedido que se vistiese de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acciones justas de los santos. Y de esa manera también nosotros, acá porque habla, ¿verdad?, de la boda del Cordero, que el lino fino habla de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, y como también somos nosotros justificados, hermano, a través de Jesucristo. También nosotros tenemos esa misma vestimenta de lino fino como esposa del Cordero, justo para con Dios y con los hombres, tan en su servicio como en su andar. Esa debe ser la vida del cristiano, una vida justa que debemos de vivir delante de Dios y también delante de los hombres. Tiene que ser esto visible en nosotros, hermano. Esta vestimenta de lino fino que nos habla de la justicia de Dios en nosotros. Después tenemos el pelo de cabras. Pelo de cabras, dice, habla de la separación para Dios, vestimenta de los profetas, que también esto vemos, ¿verdad?, cómo los profetas se habían vestido. Zacarías 13:14 y Mateo 3:4 también, cuando se había vestido Juan el Bautista. O sea, todo esto nos da a entender cómo nos habla, ¿verdad? Y Cristo también vino como profeta a este mundo, a nosotros, dándonos la buena nueva de salvación, anunciándonos a nosotros, hablándonos a nosotros de parte de Dios, porque los profetas hablaban de parte de Dios al pueblo de Israel. Cristo vino, nos habló de parte de Dios al pueblo de Israel, y también hoy nos habla a nosotros de parte de Dios a la iglesia, por medio de su palabra. Pieles de carnero teñidos de rojo, consagración hasta la muerte. El carnero era la ofrenda de consagración. Y esto vemos también en el Éxodo 29, ¿verdad?, que ese animal era una ofrenda de consagración, que debería de dar esa ofrenda a aquellos que realmente se consagraban a Dios. Entonces ellos venían y daban esa ofrenda, el carnero, para ofrecer en sacrificio, porque ellos vivían una vida consagrada delante de Dios. Y qué importante, hermanos, que nosotros tengamos, podamos entender los modelos que Dios le había dejado al pueblo de Israel para hacer el tabernáculo, para la construcción y para la adoración, que de la misma manera también nosotros, hermanos, somos vestidos delante de Dios para adorar a Dios también. Para que seamos nosotros un pueblo santo, apartado, redimido ya por el Señor, para estar adorándole al Señor. Pieles de tejones, vigilancia, que resiste a toda tentación
humildad, cubierta de exterior. Eso nos habla de pieles de tejones, dice vigilancia, que resiste a toda tentación. O sea, se había construido el tabernáculo y sobre eso llevaban 4 capas de distintos materiales para la cubierta del tabernáculo. Y el tejón era algo que se ponía encima para proteger a los otros que estaban debajo. Era algo muy importante que más adelante en el próximo estudio, si Dios permite, vamos a estar viendo qué materiales se usó y por qué cada uno iban uno sobre el otro. ¿Cuál es el significado de todo esto? También hoy día como iglesia, hermano, cómo nosotros debemos estar sirviéndole al Señor, cómo debemos estar protegiendo el lugar de la adoración de Dios. Porque cada uno de los que estamos aquí presentes somos hermanos responsables que de la adoración de Dios se pueda mantener firme y fiel delante de Dios. Entonces nosotros debemos estar, hermanos, constantemente en vigilancia en las cosas de Dios, constantemente, atendiendo cómo va funcionando las cosas, Señor. Si se está haciendo conforme a la voluntad de Dios o no. Si realmente la iglesia va creciendo conforme al modelo que Dios había establecido o no, hermano. Si los hermanos están trabajando y haciendo conforme al modelo que Dios había establecido o no. Entonces la iglesia debe estar vigilando, hermano, delante del Señor para que todo esto tenga un lugar de vigilancia, para que así se mantenga firme y ordenadamente las cosas del Señor. Madera de acacia, imputrescible, o sea, una madera que no se pudría. De esa manera, era una madera resistente, duradera. Cristo como hombre, la humanidad de Jesús. De esa misma manera también Cristo fue un hombre resistente, duradero. Entonces nos habla, ¿verdad?, de la madera de acacia, habla de la persona de Cristo. Él fue 100% Dios y también fue 100% hombre, igual que nosotros. Con la diferencia que Él no tuvo pecado. Esa fue la diferencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a la tercera parte, que nos habla, ¿verdad?, ahí en el Éxodo 25:6, de los materiales. Eh, 25:6 dice: aceite para el alumbrado, especie aromática, especie para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Aceite habla de para la luz, especie aromática para la unción, incienso, perfecciones de Cristo presentado a Dios por el Espíritu Santo. Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo, dice, confianza en la carne. O sea, nosotros, hermanos, como cristianos también estamos sirviendo al Señor de esta manera, porque habla de una perfección de Cristo, y Cristo nos había hecho nosotros perfectos, hermano, a través del sacrificio que Él había padecido en la cruz de Calvario por amor a nosotros. Entonces nosotros, hermano, cuando conocemos de que nuestra vida espiritual delante de Dios pertenece al Señor, el Señor es aquel
que nos perfecciona a través de su palabra, para que de esta manera también nosotros seamos justos y también seamos presentados delante de Dios un cristiano puro, espiritual y apartado para el Señor. Luego tenemos, que es la última parte, y con esto vamos terminando nuestro estudio. Dice 25:7 de Éxodo, la cuarta parte. 25:7 también. Y nos dice así: piedra de onice y piedra de engaste, piedra de efod, piedra para el efod y para el pectoral. Estos materiales se usaban para los sacerdotes, la vestimenta que tenían los sacerdotes, para que ellos sean identificados dentro del pueblo de Israel. Y este material era para que los sacerdotes pudieran usarlo, hermano. Era un material tan especial que también nos habla de Cristo, habla también del cristiano, de cómo nosotros debemos de vestirnos y qué material usar espiritualmente hablando para que seamos distinguidos dentro del pueblo de Dios. Los rescatados, objeto de sacerdocio, piedra de onice sobre sus hombros, piedra de engaste sobre su corazón, porque ellos tenían acá como una, ¿cómo se dice? ¿Cómo le podemos llamar? Una tipo pechera. Tenían ellos acá, los sacerdotes. Y ahí tenían todos estos materiales. Sobre sus corazones, dice, piedra de engaste sobre sus corazones, unidad en la diversidad. Desde otro punto de vista, esas piedras nos hablan también de la perfección del Señor Jesús. Entonces, todo lo que nosotros, hermanos, hoy podemos ver y entender, lo que Dios pidió al pueblo de Israel para la construcción del tabernáculo, los materiales y también para la vestimenta del sacerdocio, tiene una importancia muy particular delante de Dios, que en aquel entonces fue una delicadeza delante de Dios que se utilizara eso, porque era de la manera que ellos deberían estar adorando a Dios. Ahora, una pregunta. ¿Hoy ya Dios no tiene delicadeza para que se le adore? Claro que tiene, hermano. También hoy día el Señor sigue manteniendo su delicadeza para poder adorar al Señor. Entonces el cristiano, primeramente, para que pueda ser parte de la mesa del Señor, uno tiene que entender el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no me acuerdo si dije en la predicación anterior, pero hoy quiero volver a decir. Dios fue hecho hombre, descendió a este mundo, nació de una virgen, predicó entre los hombres, subió a la cruz por nuestro pecado, fue muerto, fue sepultado, resucitó al tercer día y fue a la presencia de Dios. Entonces, si nosotros, hermanos, creemos en lo que Dios había hecho con su Hijo Jesucristo de enviar a su Hijo a este mundo, siendo Dios, fue encarnado, que encontramos de Juan 1:1, predicó entre los hombres, trajo la buena nueva de salvación, fue a la cruz por nuestro pecado, porque fue el único, hermano, niño que nació para morir. Y que él sabía que iba a morir. Fue el único niño
que nació, que Él sabía que Él nació para morir. Fue nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó eterno. Y el pecado fue que metió la muerte en el hombre. Y esa muerte pasó a todos los hombres por causa de la desobediencia de Adán. Pero en cambio a Cristo, hermano, fue el único niño que nació sabiendo que Él nació para morir por los pecadores. Y nosotros, hermanos, si morimos, morimos por causa del pecado. No por los pecadores, es la gran diferencia, hermano. Pero Cristo sí murió por los pecadores. Entonces, si nosotros, hermanos, creemos de que Él vino a este mundo, dio la buena nueva, fue a la cruz por nuestros pecados, de ahí fue sepultado, hermano, resucitó al tercer día y luego fue al cielo y está en la morada de Dios, y de ahí esperando la orden de que Él viene nuevamente a buscar a los suyos. Si nosotros, hermanos, verdaderamente creemos en ese mensaje de buena nueva, porque ese es el evangelio de Dios, hermano. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de que debemos de creer que Dios fue hecho hombre y vino a este mundo, hermano. Pero mientras nosotros no creemos eso, entonces nosotros no podemos estar frente a la mesa del Señor adorándole a Él, porque estamos haciendo algo que no estamos sabiendo, hermano. Pero sí, cuando nosotros entendemos lo que Él había padecido, que fue mi causa lo que le llevó a la cruz, entonces sí yo puedo estar también ahí en forma de agradecimiento, sentado alrededor de la mesa, en adoración por lo que Él había hecho por mí en la cruz del Calvario. Y es tan importante para el cristiano hoy día que sepan los hijos de Dios, los redimidos por Cristo, que debemos, hermanos, de venir y adorar a Dios. Es muy importante esto, hermano, porque Cristo padeció por nuestra culpa, sufrió el hermano el desprecio de su pueblo, y hoy día sigue Él sufriendo el desprecio del mundo, hermano, por lo que Él había padecido. Hoy se burlan del Señor por lo que Él había padecido. Inclusive el Papa mismo dice que el sacrificio de Cristo fue un fracaso. Si Dios viene, o sea, si Cristo vuelve a venir, Él es como que se va a dar cuenta que fue un fracaso lo que Él había padecido en la cruz del Calvario. Imagínate hasta dónde ellos se burlan. No tienen temor de Dios. Y supuestamente habla de Dios. ¿Y cuántas religiones, entre comillas, están así, hermano, burlándose de Dios, pensando que están diciendo lo correcto, pero están errados de la verdad de Dios, hermano? Así que, si entendemos, hermano, nosotros este mensaje, oremos al Señor para que el Señor ponga en nuestro corazón el deseo de querer y venir y sentarnos a la mesa del Señor y adorar al Señor por lo que Él había hecho por amor a nosotros. Él merece adoración, hermano, porque Él, cuando mandó construir el tabernáculo dentro del pueblo de Israel, era para que el pueblo adorara a Dios, para que el pueblo unánime pueda adorar a Dios. Y cada uno debería de venir con su ofrenda de sacrificio en aquel entonces, que también tipificaba a Cristo. Pero hoy, gracias a Dios, ya nosotros no necesitamos más esa ofrenda por el pecado, porque ya Cristo pagó todo por nosotros, hermano, en la cruz del Calvario. Entonces, ya somos redimidos. Entonces, como dije, pidámosle al Señor que Él ponga en nuestro corazón el deseo para que podamos venir y adorar al Señor, porque eso es el Señor lo que espera de lo suyo, que seamos agradecidos y adoradores de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, cuántas gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Y bueno, que tú puedas bendecir a cada uno de los oyentes de este mensaje, Señor, y que tú puedas guiarlo y fortalecerlo, Señor. Y bueno, Padre amado, que este tema tan importante de la construcción del tabernáculo nos sirva también a nosotros como ejemplo y modelo de cómo debemos de adorarte a ti, Señor. Ayúdenos a que podamos ir comprendiendo tu palabra, armonizando lo que fue la construcción del tabernáculo
con la vida y persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por cada uno de los presentes. Y bueno, Señor, que cada uno podamos también tener un buen retorno a nuestros hogares por medio de tu amor y misericordia. Gracias, Señor, te damos, y todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.